Ayer pudimos disfrutar de una meditación en el viso del Alcor de tipo Vipassana. Vipassana es un tipo de meditación budista con raíces hindúes que sobre todo indaga en la naturaleza del sufrimiento mental. Este sufrimiento viene sobre todo aportado por objetos de sufrimiento que la mente distraída atiende, destacando que pierde el centro de la paz, ¿no? En este sentido partimos del supuesto de que la mente y el cuerpo son indivisibles, de que forman parte del mismo organismo. Un organismo que tiene un componente electroquímico. ¿Qué implica esto? Pues implica que, digamos, el sistema neuroendocrino, por un lado, con el sistema nervioso y por otro lado con el sistema endocrino, pues actúa de forma decisiva hormonal y eléctricamente, generando, por tanto, una reacción del organismo pues a niveles simpáticos y parasimpáticos, es decir, relajándonos, anestesiándonos o al contrario, agitándonos y generando ansiedad. Y por otro lado también hormonalmente emitiendo respuestas y reacciones que tienen que ver con nuestro comportamiento, la conducta, con las necesidades y con los deseos, con la atracción, con el componente de tensión libidinal, ¿no? En este sentido, y es importante reseñarlo, hay unos obstáculos, según el Vipassana, que la mente tiene que conocer para poder estar preparada para actuar sobre ellos. Y estos obstáculos son objetos que la mente en ocasiones no sabe observar. Cuando la mente no sabe observar los obstáculos mentales, la mente tiende a convertirse en esos obstáculos. La mente necesita un cierto espacio para poder observar los obstáculos mentales, ¿no? Y aunque en el Vipassana suelen hablar de 4 tipos de obstáculos mentales, 4 tipos de objetos que en el fondo son oportunidades de crecimiento, pero que nosotros, si no tenemos espacio para poder observar desde una cierta distancia mental, pues se convierten en obstáculos para poder tener paz, ya que la mente se adhiere, y el concepto de adherencia es muy importante, se adhiere a los atributos obstaculizadores de ese objeto, ¿no? Y estos 4 tipos son, por un lado, el deseo. El deseo entendido no tanto como una apetencia ingenua o simplemente sana, sino el deseo entendiéndolo más como una atracción insatisfecha, más como un estómago que nunca encuentra el apetito, un deseo desmedido, un deseo que en el fondo es casi pues una tendencia destructiva de nunca saciarse frente a algo que nos es placentero. Y es que el concepto de placer es muy importante aquí. El placer no es nada malo, es positivo, pero este deseo se relaciona con el deseo del placer por el sí mismo y se relaciona también con el placer como un fin espurio. Es decir, un fin que no busca, por ejemplo, el sentirse complacido o que no busca, por ejemplo, el sentir que la vida es un regalo, sino el placer como una tendencia de adicción al placer, ¿no? Que eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en la adicción al sexo. ¿Qué diferencia una persona con adicción al sexo de la que no lo tiene? Pues básicamente la disfuncionalidad que puede emerger de esa tendencia. Cuando una persona no puede tener una vida higienizada en términos emocionales, psicológicos y conductuales, es decir, en su trabajo, en su relación familiar, etcétera, por una tendencia hacia el placer desmedido sexual, se convierte en adicta. Y en este sentido, este primer obstáculo es el conjunto de deseos que generan ciertas disfuncionalidades emocionales, psicológicas, de ideas y también conductuales. Estos deseos que al final nunca se cubren, pero que siempre están demandando más y más, ¿no? El segundo tipo de obstáculo sería el de la agitación y el de la ansiedad, ¿no? Este tipo de obstáculo es típico de nosotros porque siempre estamos frustrados frente al hecho de que no somos lo suficientemente productivos. Buscamos siempre en nuestra propia naturaleza social aportar más valor y ganar más dinero o ganar más elementos que puedan enriquecer nuestra vida y hacerla más próspera o hacerla más cómoda para nosotros y para los nuestros, ¿no? Pero esta agitación y esta ansiedad
como he dicho antes, se puede convertir en disfuncional. No es tanto que uno simplemente viva con cierto estrés, la tensión es tan conveniente como la distensión. Hay un umbral digamos, en el que la tensión puede operar de forma totalmente sana, porque la ausencia de vida es básicamente la ausencia de tensión. Hay una tensión que es positiva. Sin embargo, en esta agitación, ansiedad, encontramos que hay también una tendencia a una adicción a esa tensión. Y, en última instancia, una incapacidad de desconectar. Lo que ayer en la meditación, en la posmeditación, estuvimos hablando de la inhibición recíproca, una falta de inhibición recíproca. Es decir, no saber desconectar y al final tener una tendencia a un exceso de estrés o a la generación de ansiedad, ¿no? Que puede también estar relacionado con el síndrome de piernas inquietas o con otras cosas, ¿no? Pues la agitación-ansiedad sería un obstáculo que tenemos que observar desde la mente. Para observarlo, al igual que el primer tipo de obstáculo, necesitamos distancia. Y en ese espacio mental en el que se encuentra, por un lado, la mente y por otro lado, el objeto de sufrimiento, en ese espacio nosotros tenemos libertad para inyectar cualquier tipo de elemento, ya sea una intención, ya sea una decisión, ya sea simplemente una rendición. Somos libres, pero podemos elegir. Y podemos elegir paz, podemos elegir mejorar, podemos elegir simplemente observar sin tener que adherirnos a ese sufrimiento o a esos atributos del sufrimiento. Ejemplo de esto, la frustración. La frustración tiene una serie de atributos, por ejemplo, la ira. Porque estoy frustrado y qué coraje me da, ¿no? Qué ira me da no haber podido conseguir lo que quería conseguir y me produce tristeza también, ¿no? Hay una serie de reacciones que al final pueden dominarnos si se produce esa adherencia, ¿vale? Entre la mente y el objeto de sufrimiento. En este caso, el segundo tipo, he dicho agitación, ansiedad. El tercer tipo, apatía, agotamiento, pereza. ¿Vale? Este tipo de sufrimiento, de objeto de sufrimiento, requiere también que observemos. Y en la observación mental, con esa distancia que he dicho, también procurarse hacer un análisis, en el caso de que se pueda, y extraer conclusiones. Conclusiones para poder planificarse, para una toma de decisiones. Ayer dije también en la posmeditación que el ser humano, gracias a la corteza prefrontal, y gracias a una serie de vías, de circuitos, de conexiones neuronales, podemos establecer una inhibición de los impulsos puramente animales. Y podemos tomar decisiones que manejen mejor nuestra vida y que nos permitan llegar a alcanzar esa paz duradera sin tener que hipotecar constantemente nuestra comodidad y, en última instancia, pues nuestro beneficio en el placer. Podemos tener placer por la vida sin ser adictos a ese placer. Es decir, uno puede comer todos los días rico sin tener que ser adicto, por ejemplo, a la grasa, sin ser adicto a las hamburguesas, sin ser adicto a un tipo de comida en concreto, ¿no? Pues esto es igual, al igual que podemos aprender a comer, y podemos aprender a comer con placer, a comer rico sin tener que hipotecar, ¿no? Pues nuestro placer en el paladar, pues también podemos hacerlo en cualquier otro ámbito de la vida. Se trata de planificarse y se trata de entender que en esta distancia mental que tenemos para observar el objeto de sufrimiento, podemos tomar las decisiones y podemos también buscar nuevas fuentes de conocimiento. Es decir, no siempre sabemos hacer las cosas. De hecho, no nacemos sabiendo. Nadie nace sabiendo. Pero podemos implantar políticas con objetivos. Es decir, yo implanto un plan de acción para encauzarme hacia la meta de aprender a estudiar con placer, por ejemplo, ¿no? Pues ponemos una serie de objetivos que nos encaminen hacia allí. ¿Por qué? Porque la pereza, en este tercer obstáculo, siempre lo ve todo demasiado complicado, demasiado grande. Siempre ve el coste más que el beneficio. Entonces, en ese balance coste-beneficio, en el que gana el coste, al final uno no decide
a arrancarse y no tiene motivación. La motivación es la clave. En esta observación que se produce mentalmente con el objeto de sufrimiento, debería aparecer la motivación. Y la motivación, al final, no es otra cosa que un impulso, una energía radicada en nosotros para poder tomar acción. Y esto se produce cuando tenemos ideas que no entran en conflicto con la propia acción, que no entran en conflicto de forma disfuncional. Porque si nosotros deseamos hacer una cosa y tenemos ideas que entran en conflicto con ese deseo, es difícil que podamos fluir, ¿no? La apatía, la pereza es una falta también de flujo, es un estancamiento. Pues en este sentido, gracias a esa distancia, yo mente, distancia para observar, objeto de sufrimiento, aquello que me produce pereza, aquello que me produce esa desmotivación, ¿no? Que hace que me desvitalice. Lo observamos y simplemente podemos observar y, como se dice en Vipassana, mentalmente repetir desmotivación, 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 hasta que esa desmotivación vaya perdiendo su fuerza inherente en nosotros, ¿no? Cuando la observamos y tomamos distancia, ya podemos mentalmente situar nuevas ideas a través de las decisiones, a través de la intención. Y tenemos que ser ambiciosos para operar con la conveniencia. Es conveniente y es útil que, por ejemplo, nosotros tengamos energía para desear, para motivarnos a hacer una vida mejor. Entonces, esa ambición y esa conveniencia se puede también trabajar a través de esta distancia mental y de ese espacio entre la mente y el objeto de sufrimiento, en este caso, sería la desmotivación, la apatía. El cuarto y último es el objeto de la mala fe, mala intención o la mala voluntad, que en el fondo se puede traducir en el mundo actual como la queja, como la tendencia que tenemos a hablar mal del otro, a criticar, a siempre sacar lo peor de las cosas, siempre estar predispuestos a no disfrutar de algo si no es como debería ser, ¿no? El concepto este de hasta que no sea como debería ser, no voy a estar satisfecho en ningún grado, ¿no? Pero lo llevamos más allá, es la queja. Es la constante crítica, es la insatisfacción duradera y constante. Y bueno, es una frustración casi adictiva, ¿no? Podemos ver constantemente que incluso la crítica, los usuarios que, por ejemplo, ven películas, leen libros, siempre operan en la polaridad, ¿no? Y generalmente tendemos a sentir que destruir la reputación de una película, de una obra, de una persona, a siempre decir, oye, tal persona ha hecho esto, o tal. Se siente rico. El hablar mal de alguien, por alguna razón, se siente rico en ocasiones, ¿no? Esa tendencia que tenemos todos al chisme, ¿no? También. No estoy diciendo que sea malo siempre, no es así. Pero esa tendencia, por ejemplo, a hablar mal de nosotros mismos, ¿no? Nos metemos muchísima caña. Siempre pensamos que no somos como deberíamos ser. Siempre nos falta ser más inteligentes, más guapos, más delgados, más gordos, más algo, ¿no? Siempre estamos insatisfechos con la versión que somos, ¿no? Generalmente. Hay una insatisfacción crónica. Y de esa insatisfacción crónica se extrae la energía para la queja y la crítica destructiva. Y esto lo veo constantemente en personas que están trabajando en ser la mejor versión de ellos, pero en lugar de centrarse en la versión completa que existe de ellos, se centra en la versión imperfecta e incompleta que sienten que son, ¿no? Y yo creo que es una forma reactiva de trabajarse, es una forma que no procede de una intención motivada y beneficiosa de trabajarse, sino procede de un rechazo a la versión que soy y de una reacción aversiva a quién soy. Y en última instancia es huir de sí mismo. En este sentido, este tipo de obstáculo últimamente, tan de boga también, lo veo en la sociedad generalmente, ese tipo de obstáculo domina nuestro pensamiento generalmente hacia un sesgo que lo empaña todo.
empaña las relaciones sociales, amatorias. Ayer puse un ejemplo en la posmeditación de una persona cercana a mí que es incapaz de hacer una relación de pareja duradera porque siempre saca algún fallo nimio. Los grandes fallos que pudieran tener las personas no las termina de observar. Esos fallos no los termina de observar, pero los fallos nimios sí. Y es curioso porque tenemos ese sesgo hacia esa insatisfacción en lo que es simbólico, ¿no? Por ejemplo, el caso de no le gusta lo mismo que a mí, ¿no? El mismo tipo de cine, o incluso es un friki, ¿no? Le encantan los muñecos pops, o los funcos, ¿no? Como se llama. Y eso hace que sea inmaduro, o tal. Siempre buscamos, sin pretenderlo, porque no queremos sabotear nuestra vida, siempre buscamos algún elemento que genera sufrimiento en algo que es potencialmente placentero, ¿no? Y esa tendencia destructiva la tenemos todos. Se trata de un obstáculo que tenemos que observar desde esa distancia mental para poder extraer conclusiones y decir, a ver, ¿por qué soy así? ¿Por qué a veces tiendo a ser así? Y lo somos todos. A veces uno se corrige y no lo hace de una forma tendenciosa ni de una forma, digamos, habitual. Pero todos tenemos una tendencia natural a esto. ¿Por qué? Porque básicamente es una forma de preservar nuestra autoestima. La psicología, con sus investigaciones, saca en claro que una forma de preservar el valor que tenemos y por tanto de tener la autoestima bien puesta para nosotros mismos, lo que hace la mente con su sistema inmunológico mental es restar valor a los demás para poder nosotros situarnos igual o mejor en términos de valor que las demás personas. Es decir, es un mecanismo de defensa de la propia mente para mantener la autoestima y mantener también su higiene de autoestima. Se sabe que es por eso, entre otras razones, pero claro, cuando ese mecanismo de defensa domina nuestra percepción del mundo, de la vida y de las relaciones, empieza a convertirse en disfuncional. Por tanto, observar el objeto que produce esa tendencia a la crítica, a la queja, y observarlo con distancia para emitir una discriminación, un discernimiento de si la queja es o no realmente válida y vinculante. Es decir, me quejo porque realmente es algo que es destructivo en mi vida, o me quejo porque en el fondo percibo que eso es doloroso, porque no he aprendido a ver el lado no doloroso de este hecho. El caso estúpido de empiezo a salir con alguien y tiene un gusto que a mí me repatea. Le encanta el fútbol y odio el fútbol. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Odio el fútbol porque siempre he pensado que el fútbol es para garrulos, ¿no? Lo típico. O, por otro lado, soy de izquierdas, pero es que estoy saliendo con alguien y es de derechas y vota a un partido político que odio, ¿no? ¿Eso sería motivo de romper la relación? Es una buena pregunta. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Yo creo realmente que en democracia tenemos que respetarnos, a no ser que una persona sea mala persona. Hay que evaluarlo desde ese punto de vista, ¿no? Nadie lleva la razón absoluta tampoco, es cuestión de aprender los unos de los otros. Lo importante es tener esa distancia mental para poder hacer ese trabajo de observación. El trabajo de observación, ¿por qué? Porque la observación nos va a permitir, en primera instancia, no convertirnos en el objeto de sufrimiento. Y esto es muy importante, ya que mentalmente somos constantemente el objeto de sufrimiento. Siempre estamos adheridos a ese componente reactivo, aversivo, a esa tristeza, a ese sufrimiento derivado de la ira, derivado de la insatisfacción, de la sensación de que no ha sido suficiente, de que hemos quedado en ridículo, de que realmente nadie nos quiere, etcétera, etcétera. Es decir, esas reacciones emocionales que derivan finalmente en ideas disfuncionales de nosotros con respecto al mundo, con respecto al futuro y con respecto a nosotros mismos, a nuestra relación interna, que eso es muy importante, ¿vale? Por tanto, estos 4 tipos de obstáculos se producen internamente en objetos mentales que debemos observar. Para observar se requiere distancia, y esa distancia permite que haya un espacio entre yo, mente, y el objeto de sufrimiento que
en ausencia de espacio, se convierte en la mente, lo que finalmente, al no haber espacio, la mente y el objeto se tocan y se produce, se podría decir, una parasitación o una infestación o una infección, como lo queráis llamar. Finalmente, el sufrimiento entra en la mente y embarga la mente, la hipoteca, la parasita. ¿Cómo podemos impedirlo? Seamos conscientes siempre de este esquema. Yo soy la mente, por tanto yo tengo el control. Cuando digo control, no vas a tener siempre el control de la mente ni deberías. Digo que lideras la mente. Tú eres el líder de la mente y la mente al final es una herramienta para relacionarnos, como he dicho, con el mundo, con el futuro y con nosotros mismos. Y gracias a esa herramienta que es la mente podemos resolver problemas y establecer inferencias, pensar, ¿vale? ¿Pensar para qué? Pues pensar para extraer conclusiones válidas y pensar para resolver problemas, como he dicho. Para eso y para entender cómo es el mundo. En este sentido, cuando la mente trabaja todo el rato siendo verborreica y produciendo, generando una producción verbal excesiva que deriva en confusión, finalmente no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos, ni cómo nos sentimos, ni lo que tenemos, si realmente lo queremos, si debería estar ahí, etcétera, etcétera. Se produce la confusión sistemática, el error sistemático. Una mente embotada, una mente rota, una mente adicta a los objetos de sufrimiento, una mente que no soporta esa carga de producción verbal, es una mente que finalmente no sabe relacionarse con el mundo ni con las circunstancias. Y en última instancia, por supuesto, no sabe traer paz. Por tanto, para generar esa paz, que podemos crearla y que es real, puesto que la paz está en aquello que es útil, como dije ayer también, la verdad está en lo útil. ¿Y qué es útil? Adquirir paz, paz consciente, paz útil y paz contagiosa. Traer paz a la gente con sabiduría y conocimiento. Conocimiento implica conocer por qué tengo paz y cómo puedo preservarla. Y sabiduría implica ser consciente de que la paz no es una anestesia frente al horror. La paz no es un conformismo frente a la mediocridad. La paz es aceptar las reglas del juego de la vida y luchar contra aquello que debe mejorarse en la vida. Es decir, y puse el caso del maltrato machista. Aceptar implica, cuando tu relación de pareja es buena, aceptar los errores porque nadie es perfecto, y luchar contra lo que no debería ser implica que si tu pareja es un maltratador, no debes estar ahí. Porque tu pareja no está preparada para tener pareja y mucho menos está preparada para tener una relación sana. Hay que saber discernir entre aceptar y abandonar o luchar. Por tanto, todos estos elementos se relacionan directamente con el concepto de paz. Una paz que debe provenir de la sabiduría del conocimiento, de la fortaleza, de la ambición por tener paz, de la claridad frente a la confusión, puesto que, como hemos comentado, la confusión viene de un caos sistemático mental por una producción excesiva de elementos verbales que finalmente empañan, ¿no?, el conjunto mental. Y, ¿por qué no decirlo?, de honestidad y de falta de egocentrismo. Es decir, yo me amo, pero tengo empatía con el prójimo. ¿Para qué? Para poder compartir esa paz que estamos cultivando. Una paz que en el fondo no debe morir en mí. Debe ir a través de mí al resto de las personas para que esta paz contagiosa también se instale en el mundo. Y precisamente la paz es un bien compartido, como por ejemplo la democracia, la libertad de expresión o la libertad de pensamiento. Estos elementos compartidos van a permitir que todos en armonía, en conjunto, tengamos felicidad, una felicidad duradera y que finalmente se instale
en la sociedad que vivimos y que todos necesitamos.